Dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia. Que el Señor bendiga su palabra. Le dejo lugar a Carlos, que tiene la meditación en esta mañana. Sí, buenos días, hermanos. Creo que me escuchan bien, sí. Bien, bueno, esta mañana le tocaba a nuestro hermano Hugo Petersen la reunión, pero como sabemos, él no están bien, tienen un poquito de gripe, estado gripal, bronquitis, varios miembros de su familia, Hugo, Analía, Priscila y Gaby, así que bueno, también motivo de oración para que ellos se pongan bien. Así que con la ayuda del Señor vamos a tratar de seguir meditando en esta carta tan preciosa a los Efesios. Nuestro hermano Leán ha leído estos dos versículos 13 y 14 y vamos ahora a leer el 10, un poquito más arriba, que dice así: por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Habíamos dicho que por lo demás significaba lo que venía ahora después del contexto anterior que hemos estado estudiando, que nos enseña cómo el cristiano debe andar imitando a Cristo, agradándole. Hemos visto la herencia que el Señor nos ha dejado, todas sus cosas desde el comienzo de la epístola, todas las cosas tan preciosas para nosotros, el poder del Espíritu de Dios que está en nosotros, tantas cosas. Y en la última parte, en el contexto anterior, se nos habla de lo práctico, la vida práctica de cada uno de nosotros, cómo debe ser el cristiano en su función, en su rol en la vida, como esposo, como esposa, como vimos, ¿no? Como hijo, como padre, como siervo, como amo. Entonces, habíamos dicho que una vez que entendemos esas cosas, tenemos el deseo de agradar a Dios, de servirle, de crecer en los caminos del Señor, de cambiar en el camino del Señor, porque si uno se pone a pensar, ¿no? La palabra nos insta, nos exhorta a crecer en sus caminos. La vida del cristiano es una vida de crecimiento. Ahora, ¿qué es el crecimiento? Crecer es cambiar, es ir dejando el pecado para apartarse más para Dios, para santificarse, para cambiar su vida en las cosas prácticas de cada día. Muchas veces decimos, bueno, estoy creciendo en el Señor, pero ¿qué realmente es lo que significa crecer? ¿O cómo yo puedo tener la pauta de que estoy creciendo? Bueno, es muy sencillo. Es simplemente viendo si estoy cambiando, si mi vida cambia. ¿Puedo decir que estoy creciendo si sigo de la misma manera? Así que acá el Señor nos prepara para eso, ¿no? Nos apela a nuestra voluntad, a nuestra conciencia, y nos dice ahora, bueno, por lo demás significa que cuando yo quiera crecer, cuando yo quiera cambiar, voy a tener oposición, voy a tener lucha. Por eso después, y hemos visto, se nos describe el escenario de la lucha, los enemigos que nosotros tenemos, como hemos visto, que no tenemos lucha contra carne y sangre, todo lo que ahora tenemos que tomar para poder tener victoria. Si no, vamos a volver para atrás y nos vamos a desanimar. Eso es lo que decíamos el último domingo. ¿Cuántos hermanos, tal vez que en algún momento lo vimos sirviendo al Señor con tanta firmeza, tanto deseo de servir, y muchos quedaron en el camino? Y así a veces nos pasa a nosotros también. Cuando queremos dar un paso, el enemigo ataca, porque tenemos que luchar contra el sistema en que estamos, un sistema de maldad que es este mundo, contra nuestra propia carne que se opone, no se sujeta a la ley de Dios, y también contra el príncipe de este mundo que es Satanás. Así que esta carta nos describe minuciosamente primero nuestros enemigos. Y yo pensaba, estamos hablando de la armadura, ¿no? La armadura es algo
que es para protegerse del ataque externo, de lo que viene de afuera. Nos protege, ¿no es cierto? Y nosotros queremos, y aquí nos dice cómo hacer, cómo tomar cada parte de la armadura y lo que significa cada parte de la armadura. Pero primeramente tenemos que pensar, y la carta así lo dice, de nuestro enemigo interno, de nosotros mismos, porque de nada nos valdría tomar una armadura si el enemigo lo tenemos en nuestro propio corazón. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso, en Efesios 4, dando vuelta a la hoja, ya se ha tratado el tema de nosotros mismos, del principal enemigo que tenemos, que está en nuestro corazón y somos nosotros mismos. En Efesios 4, 22, dice, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Ya lo primero que el Señor nos manda al comprender, al entender todas estas cosas, a dejar al viejo hombre, a dejarnos a nosotros mismos, a nuestra vieja naturaleza, y llevarla a la cruz. Y se puede hacer, porque acá dice a que dejéis. Si Dios nos dice a que dejéis, es que lo podemos hacer en su poder, en su fuerza. A que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos mejorar. Nuestra vida no va a mejorar, nuestra vida vieja ya está condenada y muerta en la cruz del Calvario, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero lo tenemos que dejar, como dice acá, a que dejéis voluntariamente. Versículo 23, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. Ahora tenemos la mente de Cristo, entonces necesitamos una renovación, un cambio, un crecimiento. Esa es nuestra fortaleza. Y vestir el nuevo hombre, que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Tenemos una nueva criatura, Dios nos da una nueva criatura. Respeta nuestra voluntad, nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestra personalidad, pero nos da una nueva criatura que no peca, que es criada, como dice acá, conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Qué precioso es ver todo lo que Dios nos ha dejado para que podamos tener la victoria en esta lucha, en esta batalla. Así que vamos a ver ahora y volver a leer el versículo 13 que leyó nuestro hermano Elián. Decíamos, bueno, ahora viene la oposición, pero el Señor nos exhorta, nos manda a tomar la armadura. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Tomad la armadura, decíamos, llevar a cabo el hecho, no quedarnos solamente con entender esto, no quedarnos solamente con la actitud, sino llevar a cabo el hecho de tomar la armadura de Dios. ¿Cómo lo hago? Poniéndome delante de Dios y clamando a Él. Señor, quiero tomar esta armadura, quiero ser participante de la lucha porque sé que es lo que me protege. Si me quedo indiferente, si me quedo quieto, voy a ser presa fácil del enemigo, porque dice en el día malo. Esto es interesante también. El día malo, cuando dice un día malo sabemos que no se refiere a un día, habla en figura de qué, de este tiempo, de esta etapa del creyente que ha aceptado a Cristo, pero que no ha sido redimido completamente, ha sido regenerado en parte. Tenemos el Espíritu de Cristo, una nueva criatura, pero también tenemos el hombre viejo que se opone, por eso es el día malo. Y también estamos en este mundo y el príncipe de este mundo lo gobierna, por supuesto, bajo la permisión de Dios, ¿verdad? Porque Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Pero no ha sido completa la regeneración, el cambio de nuestra vida. Todavía no tenemos, no ha sido quitado el viejo hombre.
porque Dios tiene un plan. Cuando nos venga a buscar, ahí vamos a ser transformados, regenerados completamente. Por eso ahora es el día malo. Este es el día que tenemos que resistir, como dice acá. Dos cosas se nos piden: resistir y estar firmes. Resistir primeramente. ¿Quién es el que resiste en una batalla? El que está en la fortaleza, ¿verdad? Cuando se atacaba una fortaleza, una ciudad, el que tenía que resistir era el que tenía la posesión. Y nosotros tenemos la posesión de Dios. Toda esta carta a los Efesios nos habla de eso, ¿no es cierto? De todo lo que Dios nos ha dado. Entonces Satanás sabe que nos ha perdido, sabe que tenemos de Dios todo, que hemos sido hechos sus hijos, cuántas cosas. Así que considerarnos bienaventurados, considerarnos bendecidos por Dios, pero todo eso lo tenemos que resistir, porque el diablo quiere que nosotros perdamos, si bien la salvación no la podemos perder todas las riquezas, todas las bendiciones, todo lo que el Señor quiere darnos y ha preparado y nos muestra aquí en su palabra, para que podáis resistir en el día malo. La conciencia de saber que este es el día malo y que tenemos que resistir, y que es un poco de tiempo, porque el Señor ya viene. Pero aún hay bendiciones y alegría y gozo para este tiempo, aún en el día malo, porque Dios hace eso, quiere hacer eso en cada uno de nosotros. Y estar firmes, ¿verdad? ¿Qué es estar firme? Es no estar de acá para allá. ¿Cuántas veces mi vida fluctúa, ¿no es cierto? Tenemos grandes victorias y por ahí nos desanimamos, como era Elías, ¿no? Elías tuvo una victoria absoluta contra los 400 profetas de Baal y sin embargo al otro día estaba desanimado. Dios lo tuvo que ir a buscar a una cueva. Bueno, es nuestra naturaleza así, pero Dios la puede cambiar porque nos ha dado la supereminente grandeza de su poder en nuestro corazón. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos nos es dado a nosotros, para que nosotros podamos tener una vida de continua bendición y estar firmes, como dice aquí, habiendo acabado todo, habiendo cumplido todo. Si nosotros estamos con esta armadura, ya el Señor es el que lucha por nosotros. Así que ahora en el versículo 14 podemos decir, comienza a describir esta armadura. Y es interesante porque lo primero que nombra es el cinto de verdad. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad. Lo primero que habla de la verdad. Interesante, ¿no? Porque el cristiano debe andar en la verdad, en todo sentido, en todo aspecto de su vida. Sabemos que este mundo se gobierna por la mentira y es fácil, porque la mentira soluciona aparentemente muchas cosas. El mundo, la política se maneja por la mentira, y muchas veces eso hace que nosotros nos confundamos o nos contagiemos de estas cosas. Y aún por ahí podemos llegar a apelar a la mentira, por ahí decimos en pequeñas cosas. Pero aquí lo primero que se nos menciona es la verdad. Hemos sido alcanzados por un Dios de verdad, un Dios que es la verdad, un Dios verdadero, el único Dios verdadero. Entonces, si no tenemos este ceñimiento, este cinto de verdad en nosotros, en nuestra armadura, en nuestra experiencia práctica, no podemos prosperar. El cinto de verdad, ¿qué era el cinto en la vestidura, ¿no? En el tiempo del apóstol sabemos que pensamos tal vez que el apóstol estaba preso en Roma cuando escribió la carta y es muy probable que se haya inspirado en la armadura de los soldados romanos, en donde estaba el cinto. El cinto era algo muy importante porque ceñía la vestidura, preparaba al soldado para la batalla. También del cinto estaba aferrada, ¿qué cosa? La espada. Así que, y en el ciudadano común,
el cinto se ajustaba, sabemos que iba en la cintura, y los lomos en la parte de atrás de la cadera, donde se ceñía. ¿Para qué? El cinto debía estar ceñido para trabajar, para andar, para luchar. Siempre el cinto ceñido indica la actividad. Así que, ¿cuándo se soltaba el cinto? ¿Cuándo se aflojaba? Únicamente cuando se descansaba, cuando uno se relajaba para descansar, para comer, para dormir. Si no, el cinto estaba siempre ceñido. Y esto tiene una gran enseñanza para nosotros, que muchas veces nos relajamos, nos dejamos de velar, dejamos de estar atentos a la palabra del Señor, a nuestra vida espiritual. Así que el Señor acá nos habla del cinto, ¿verdad? De tener ceñidos los lomos de verdad. Estar atento a la verdad en mi vida, si yo estoy andando honestamente, con sinceridad, delante de Dios y delante de todos. También el apóstol Pedro, sin perder este pasaje, podemos leer en 1 Pedro 1:13, también apela a la misma figura y dice: por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado. Está hablando aquí de las cosas que Dios nos ha mostrado, nos ha revelado, y también, lo mismo, los lomos de vuestro entendimiento. Acá apela al entendimiento, a entender lo que Dios tiene para mí. Ceñidos con templanza. Continuamente tengo que estar pensando en lo que yo he entendido. Cómo yo puedo vivir de acuerdo a lo que yo entendí, no lo que me dicen los demás, sino a lo que Dios me dice. Apela al entendimiento y tiene que estar ceñido continuamente con templanza, ¿verdad? ¿Qué significa templanza? Un dominio propio, un juicio cabal de las cosas, y esperar en el Señor, en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado. En tiempo presente, Jesucristo se nos manifiesta continuamente a través del Espíritu de Cristo, como hemos dicho. Entonces tengo que estar con los lomos de mi entendimiento ceñido de verdad, como decíamos, ¿no? La verdad es Cristo mismo. San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor es la verdad. Entonces nosotros podemos decir, para resumir todo esto, o para de alguna manera decir algo porque es muy profundo, tengo que estar ceñido de Cristo, apretado de Cristo, no olvidándome de su amor, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Tengo que dejar mi vieja vida para vivir a Cristo y en Cristo. ¿Cuántas cosas, no es cierto? Ceñido vuestros lomos de verdad. Y ahora podemos seguir con la siguiente parte de la armadura, ¿no? Dice, y vestidos de la cota de justicia. La cota de justicia o la coraza de justicia era la parte que iba en el torso, ¿no es cierto?, que cubría los órganos vitales del hombre, del hombre, perdón. Y esto nos habla ¿de qué? Del corazón, de nuestras propias entrañas, de nuestras interioridades. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo tengo que guardar mi corazón. Concuerda con el cinto, ¿no? De estar atento, porque mi corazón está inclinado a hacer lo malo por la vieja naturaleza. Entonces, continuamente tengo que guardar mi corazón, porque ahí está mi vida. También Pablo a Timoteo le decía, ¿no? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello,
pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Fijémonos, el cuidado del cristiano, la cota de justicia. Dios nos ha dado una defensa. La justicia nos habla de la cruz de Cristo. Esa armadura que debe estar sobre nosotros, cuidando nuestro corazón y aplicándolo a la práctica. No podemos pensar en esto, y yo pensaba en una familia, ¿no? Y en un miembro de la familia. Puede ser el padre, puede ser la madre, puede ser alguno de los hijos, todos son creyentes, pero uno de ellos o alguno de ellos no está en los caminos del Señor. Pero no se opone porque su familia es creyente, ¿no? Y todos van a la iglesia, pero cuando se le habla a esa persona, dice, no, yo no, porque no he tenido problemas en mi vida, o me cuesta mucho volver a los caminos del Señor, pero yo dejo a mi familia que vaya, porque sé que les hace bien a ellos. Y eso podemos decir, bueno, está bien, ¿no? Tiene cierta verdad, pero no es del todo así, porque ese miembro de la familia debe entender que si Dios lo ha llamado, primeramente debe amarle a Él, porque debe entender la obra de Cristo, que Cristo lo amó y se entregó a sí mismo por Él. Pero también si ama a su familia y quiere hacerle bien, tiene que ponerse a cuenta con el Señor. Porque de esto nos habla la palabra, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y Pablo le decía a Timoteo, a ti mismo salvarás, ¿y a quién? Y a los que te oyeren. Yo tengo un compromiso delante del Señor, compromiso de amor, he entendido el amor de Dios, me tengo que poner a cuenta con el Señor. Porque de esa manera mi corazón va a ser guardado, va a ser limpiado, y de esa manera voy a poder hacer bien a los otros, primeramente a mi propia familia. Cuánta tristeza a veces con los miembros de nuestra familia que no están en los caminos del Señor. Pero si alguno de esas personas que decimos está escuchando piense que el Señor quiere cambiar su corazón, se tiene que poner a cuenta con el Señor, tiene que tomar esta coraza de justicia primeramente por el Señor, porque el Señor se dio por nosotros, pero también por lo que nos rodean, porque Dios quiere bendecir a las personas a través de cada uno de nosotros. Vestido de la cota de justicia, la justicia del Señor, la justicia que obró en la cruz del Calvario. Vamos a ver, sin perder este pasaje, un versículo en el libro del profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 15. Jeremías 33:15, y podemos decir que si bien esta es una profecía, una promesa dada al pueblo de Israel, también se la podemos aplicar a la iglesia. Si bien es específica para la casa de Israel y la casa de Judá. En el versículo 15 dice, en aquellos días y en aquel tiempo haré producir a David pimpollo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. ¿A qué se refiere? Bueno, podemos decir que se refiere al reino de Dios, cuando el Señor Jesucristo aquí prometido al pueblo de Israel, el pimpollo de justicia, el renuevo de justicia, la vara del tronco de Isaí, del pueblo de Israel iba a salir, el que iba a hacer justicia en la tierra, como dice acá, y hará juicio y justicia en la tierra. Por eso también Israel se equivocó, porque pensaba cuando vino el Mesías, que el Mesías los iba a librar ahí del yugo de los romanos en la tierra. Pero esto se aplica al reino de Dios, ¿verdad? En la tierra, al reino milenial, también se aplica a la nueva Jerusalén, reino nuevo, cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? Porque habla de la Jerusalén celestial. Así que, pero también podemos aplicar a la obra de la cruz, ¿no? Cuando Cristo
ese renuevo de justicia iba a venir, el Dios justo, hecho hombre, y iba a ser ajusticiado por el Padre en el lugar que a nosotros nos correspondía, en la cruz del Calvario. Ahí el Señor Jesucristo hará juicio y justicia en la tierra. Lo podemos aplicar a la cruz también. En ese sacrificio del Hijo de Dios, en donde hizo un juicio ¿sobre quién? Sobre todos nuestros enemigos, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre nuestro viejo hombre, sobre Satanás, sobre este mundo. Ahí ya fue juzgado y condenado todos nuestros enemigos. Por eso ahora nosotros podemos tomar la armadura de justicia. Juicio y justicia en la tierra. E hizo justicia también, porque la justicia de Dios demandaba que el hombre, aquel ser que fue hecho conforme a imagen y semejanza de Dios, pudiera estar en comunión con Dios. Y la justicia de Dios demandaba eso, que un Dios todopoderoso, creador, ahora podía hacer justicia con el hombre, devolverlo a él. Por eso todas las armas del Espíritu, la armadura de Dios ya provienen de la justicia de Dios, de la obra de la cruz. Y dice, versículo 16, en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará seguramente, y esto es lo que la llamarán Jehová, justicia nuestra. Gracias al Señor por Cristo, que hizo toda justicia para que nosotros ahora también podamos ser protegidos por la justicia de Dios, nosotros que somos injustos, pero pero hemos recibido la justicia de Cristo a través de su obra de regeneración. Por ahora parcialmente, porque estamos en el día malo, ¿no es cierto? Pero falta muy poco tiempo para que el Señor podamos estar en plenitud de comunión con nuestro Señor. Vamos a leer un versículo más ahora en 2 Timoteo capítulo 4, pensando en estas cosas. 2 Timoteo 4, versículo 8. Pensaba en la experiencia del apóstol Pablo, ¿no? Y también en la experiencia del creyente, tanto en el tiempo del apóstol, con anterioridad, como los hijos de Dios, aquellos a quienes Dios llamó, redimió, justificó, también tuvieron que padecer y tienen que padecer injusticia en este mundo. ¿Cuántos mártires del Señor en la iglesia primitiva, también en nuestros días? Nosotros tenemos la bendición de no tener una persecución física, pero pensaba en el apóstol, ¿no? Cuando termina su carrera, y aquí nos dice, ¿no? El versículo 6 podemos leer. Porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. El apóstol ya había peleado, como dice acá, la buena batalla. Había llegado al final de sus días. El Señor le había revelado que estaba para ser ofrecido. Es decir, el Señor le había revelado que iba a morir en manos de los romanos. Pero fijémonos en el versículo 8. El versículo 8 también tiene un por lo demás. Como decíamos en el versículo 10 del capítulo 6 de Efesios. Por lo demás, confortados en la potencia de su fortaleza. Confortados en el Señor y en la potencia de fortaleza. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Y aquí el apóstol nos dice de otro, ¿no? Por lo demás. El Señor, Pablo sabía lo que le iba a pasar. Pero fíjense, no le importaba, porque dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Qué experiencia de aquellos siervos de Dios que nos han precedido, que tuvieron que sufrir mucha injusticia, pero miraban al Señor, y el Señor, las promesas del Señor
supera todo aquel sufrimiento que tenemos que pasar en este breve tiempo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Tomar una coraza, una cota de justicia, para luego recibir una corona de justicia. Y eso lo hace el Señor, porque es juez justo, como dice acá. Y fijémonos que Pablo también nos incluye a nosotros en la misma experiencia. Porque dice, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Me tengo que preguntar si estoy en posición de combate. Me tengo que preguntar si estoy amando la venida del Señor. Si estoy pensando en su venida. Es la única manera. El que tiene esta esperanza, en él se purifica. Que el Señor nos ayude a pensar en esto, ¿no? Por lo demás, ¿qué viene ahora? Viene que tome la armadura y el Señor va a hacer una obra poderosa en cada uno de nosotros. Quiere el Señor bendecirnos, que podamos cambiar en aquello que el Señor nos está pidiendo y demandando para su gloria y para que el testimonio de Cristo en este tiempo tan difícil. También pensaba en Filadelfia, ahí cuando dice, resistid, retén lo que tiene, para que ninguno tome tu corona. El Señor nos bendiga, hermanos. Bueno, gracias al Señor por su palabra.